por la puntualidad de todos al ingresar, como siempre, como cada miércoles, a nuestro ciclo de conferencias correspondiente al Diplomado de Formación para Gerentes en el Sector Salud Nacional. Ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Sin embargo, vamos a dar inicio a esta conferencia, dando también la bienvenida a nuestros coordinadores académicos, doctor Gustavo Villasmil, profesor Ernesto Blanco, doctor Jorge Hernández, doctor Mario Patiño, quienes siempre nos acompañan en la presentación de esta actividad. Como bien sabe, vamos a tener un espacio alrededor de 1 hora para escuchar la presentación y pueden hacer sus preguntas a través del chat y con gusto lo vamos a compartir con nuestro invitado, quien es el doctor Julio Castro. El doctor Gustavo Villasmil va a hacer una presentación del doctor, quien va a estar hablando un poco de Business Intelligence en gerencia médica. Y bueno, bienvenido doctor y adelante. Buenas tardes. Bueno, en nombre del equipo coordinador les ofrezco disculpas por el retraso, pero ha habido algunos problemas de conexión. Eso ocurre cuando nos toca abrir el día en la ciudad universitaria. Hay algunos problemas serios en ese sentido, pero vamos procediendo a presentar a nuestro conferencista de hoy. Es muy fácil, pero a la vez difícil hacer esta presentación porque se trata de un amigo de más de 30 años, de un egresado del Vargas como yo, con quien he compartido muchos años de práctica profesional conjunta, pero también de proyectos académicos, políticos, y con quien me une además una muy sólida afinidad más que personal, digamos, espiritual. El doctor Castro es tan jesuita como salesiano. Nos une esa afinidad entre esos carismas que determina mucho en el hombre que uno va siendo durante el ejercicio médico. Creo que el doctor Castro esa consigna ignaciana del en todo amar y servir la tiene absolutamente incorporada desde que lo conozco de estudiante hasta hoy, en todo lo que ha hecho, en toda la vocería que ha asumido, sobre todo con muchísima intensidad en razón de la epidemia de COVID-19, pero incluso de mucho antes, cuando surgió esa herramienta de la ciudadanía venezolana que es la encuesta nacional de hospitales, y que se atrevió a hacer prospectiva epidemiológica a partir de datos capturados de maneras poco usuales, pues, en virtud de una serie de consideraciones de orden comunicacional, político, tecnológico que todo el mundo conoce en Venezuela. Seguramente le hará referencia a eso. Eso ha hecho posible, en el caso de encuesta nacional de hospitales, constituirla, elevarla a la condición de posiblemente el primer y más preciso instrumento de seguimiento del estado de cosas en lo interno del sistema de atención médica hospitalaria en Venezuela, incluso por encima de los dispositivos o los sistemas administrados por el Estado. La encuesta nacional de hospitales está en manos del Departamento de Estado, Unión Europea, Santa Sede, todo el que tiene que hacer y decir con respecto al tema sanitario en Venezuela le cita encuesta nacional de hospitales, que fue un concepto muy del doctor Castro, materializado a través de tecnologías muy simples, SMS, en fin, y una red de colegas ubicados en los 45 primeros hospitales públicos de Venezuela. Esto es posible, sí, por una conjunción muy importante, y me parece, creo, porque es vuestro profesor también, me parece importante acentuar en esto, ahondar en esto, ¿no? Está muy lejos de ser Julio un conferencista más. Ahí se unen en eso, no solamente a un clínico de una formación envidiable, sino además un hombre, un bioestadístico de alta escuela,
entrenado en Harvard, sino además una condición que muchos le envidiamos cuando éramos estudiantes, un hombre con una habilidad numérica que ya había querido para sí un estudiante de ingeniería. Pero además, por eso hago énfasis en los atributos espirituales de este colega y buen amigo mío, todo eso amalgamado por una absoluta vocación de servicio que en el caso de Julio ha operado a toda prueba. Creo que hay una oportunidad excelente acá para no solo ver un poco, pasear una mirada crítica sobre estos sistemas que buscan indagar, conocer cuál es la anatomía de la demanda de servicios médicos. Sistemas además que no es que los ha estudiado o leído, es que los ha puesto en marcha con algunas variaciones en el servicio público y en la acción ciudadana, desde el Grupo de Respuesta Nacional de Hospitales, para arrojar la luz que de otro modo no existiría acerca de los temas que nos preocupan en materia sanitaria, pero desde una perspectiva de servicio que hace de este un aporte que nos enorgullece a quienes tenemos el privilegio de ser sus amigos desde hace muchísimos años. Un excelente pelotero, creo que ya no está tan en eso, pero en otros años era un excelente pelotero cuando estábamos en los años de la facultad. Bueno, bienvenido Julio, amigo, creo que ya estás conectado y bueno, la audiencia es tuya. Gracias Gustavo, gracias por esa presentación, muy desde lo personal. Perdóname el retraso, pero me agarró el computador aquí con el tráfico caraqueño y un par de temas ahí de conexión. Bueno, quizás voy a hablar de un tema que no es el común, no la epidemia para nada, o por lo menos no de la epidemia que todos nos preocupa en este momento, sino de otra. Y de alguna manera hablar de inteligencia de negocios o business intelligence asociado a la medicina es un tema interesante para mí que ha sido motivo de estudio y de trabajo en los últimos años. Y creo que no hay auditorio mejor que el que ustedes que están en este tema de gerencia de salud hablarlo. O sea, este es un tema donde no hay muchos interlocutores porque esto es un tema muy del mundo corporativo y traerlo al mundo de la medicina en general creo que es un elemento central. Entonces, bueno, sin más, vamos a ir a la presentación. Ok, por favor, alguien que me dé feedback si cuando tengamos ahí las láminas, voy a hacer un par de... Tenemos las láminas ahí. Hay que ponerlas en modo presentación, está en modo escritorio. O sea, en modo presentación en el Keynote. No, ahí, dale ahí. Ahí está. ¿La estás viendo completa? Sigue en modo escritorio, tienes que volver a compartir. Déjame dejar compartir y ver si en la otra modalidad de compartir en el modo escritorio y ponerla en escritorio completa se ve. ¿Ahora? Ahora perfecto. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto. Primero, tenemos que hablar de la definición de qué es business intelligence, porque entiendo, es claro que para la gente relacionada al mundo de la salud no es algo de fácil entendimiento. Ya, en general, es un concepto bastante simple, ¿ok? Más allá de sus profundidades, es utilizar datos, información de forma inteligente con un objetivo claro, tomar decisiones. Ese es el elemento central de esta conferencia hoy, cómo utilizamos la masa de datos que se está acumulando, que se está generando, porque no hay ninguna duda que hay una revolución en el tema de los datos en el mundo, y cómo utilizamos eso para que una empresa, una institución, un organismo o una persona tome una decisión basada en unos datos que pueda acceder a ellos de una forma fácil, una forma rápida y una forma intuitiva. Eso es un elemento central. Históricamente el manejo de los datos o el data mining está asociado a un proceso complejo, digamos que no todo el mundo entiende, ya ustedes vieron en clase unas bases de la minería de datos, pero que eso al final para el decisor, el que toma la decisión o los que toman las decisiones, utilizar esa masa de información entendida de una manera particular es lo que se ha llamado la inteligencia de negocio o el business intelligence. Entonces, digamos, hay unos paradigmas en la información médica que han venido cambiando a través del tiempo y los cuales voy a hablar
muy sucintamente, pero sí quiero que entiendan que este tema de la inteligencia de negocio se expresa de varias maneras, ¿ok? Se expresa en informes técnicos o en plataformas o en tableros de información que son los que nos hacen visualizar. Entonces, la visualización es un fenómeno que es el último eslabón de la cadena, pero en la cadena de valor que genera la información está el análisis, la minería de datos, que los datos estén bien arreglados. Hay un rearreglo o un análisis estructural de esos datos que permiten que al final el usuario final, que es el decisor, pueda interpretar la información de una manera óptima y el proceso sea secuencial y sea sin interrupciones. Ese es el elemento. Entonces, ¿qué pasos tiene esta parte? Primero debemos tener un acceso a la información, tenemos que tener capacidad de generar información, eso es un elemento central, de lo cual hemos hablado ya durante las clases. Tenemos que esa información tiene que estar orientada al usuario final. Y esto quizás es el elemento donde voy a ser reiterativo. Cuando empezamos a hacer Business Intelligence para diferentes razones, tanto en el mundo médico como en el mundo no médico, encontramos que nuestro interlocutor final, el decisor, no entendía de qué estábamos hablando. Y le dábamos acceso quizás a la información bruta o inclusive a veces a la información ya analizada, pero no era comprensible para él. Entonces, creo que un elemento donde más se ha avanzado en los últimos años es que la visualización final de la información sea muy intuitiva para el decisor final y probablemente ahí es donde más se ha avanzado. Y al final tenemos que entender claro que lo que queremos es apoyar una toma de decisiones. Si yo tengo que decidir cerrar un servicio o abrir un servicio, de decidir cobrar más o cobrar menos, decidir restringir horarios de atención o aumentar horarios de atención, al final esto tiene que tener una lógica basada en información, no emboyascado ahí, sabe, una decisión basada en gusto, sino al final, en la medida que nuestras decisiones estén basadas en informaciones, van a ser mucho más asertivas y nuestro margen de error va a ser menor. Entonces, la implantación de un sistema de inteligencia de negocio nos permite generar una secuencia de eventos como un sándwich o como una cadena que nos permita procesar los datos, recolectar la información, analizar esa información y finalmente planificar en función de eso. Obviamente en cada uno de esos niveles necesitas personas que estén familiarizadas con cada uno de los procesos. Probablemente necesites una persona especialista en base de datos, una persona que haga análisis numérico, una persona que haga visualización de datos, alguien que integre para que el decisor, porque no se supone que el presidente de la compañía sepa hacer todo esto, ¿ok? Pero lamentablemente en los servicios de salud nosotros vamos a tener que hacer un poco de cada cosa, porque, bueno, estamos como empezando y eso implica en nosotros ciertas características. ¿Qué características tienen estos sistemas? Bueno, multidimensionalidad, es decir, voy a tener una base de datos en Excel donde tengo, por ejemplo, la morbilidad, voy a tener una base de datos de los usuarios donde tengo números de teléfono y a lo mejor unas direcciones de Instagram o de Twitter y parte de las cualidades que tiene que tener el sistema es que haya integración en esta acceso a datos de información de diferentes características, de diferente profundidad y de diferente calidad. Una vez que esa data viene a una tubería, tengo que tener una capacidad de minar esos datos, es decir, analizarlos, transformarlos, ordenarlos y finalmente eso tiene que ir a lo que conocemos como un concepto de data warehouse. Esto luce complejo, pero no es tanto cuando vamos a ver qué aplicaciones pueden funcionar, inclusive gratis, que hagan cada uno de los componentes del sistema. Como todo en la vida, esto se construye por partes. No puedes construir el penthouse si no tienes la planta baja. Y la idea es que uno vaya construyendo en su entorno de decisión elementos de cada una de estas partes que nos permitan avanzar en el objetivo final, que es la toma de decisiones. Y finalmente hay unos software, vamos a hablar al final de cuáles son los que hay pagados, no pagados, etcétera, etcétera, muy sucintamente, pero el mejor es el que yo conozco. Entonces, sí tenemos que embarcarnos del principio en algunas herramientas con las cuales yo me sienta cómodo para poder avanzar. Y en la medida que escale la necesidad o la información, yo puedo ir escalando también mi concepto. Entonces, al final, esto tiene esta pirámide de organización donde hay una base de operaciones, hay una base táctica y al final la alta gerencia es la que tiene la decisión de
tomar una decisión estratégica en función de lo que tengo que decidir. El concepto moderno del Business Intelligence va pensado en que yo tenga una serie de indicadores estándar que se actualicen diariamente, semanalmente, horariamente, lo que sea, y sobre esos indicadores yo voy manejando el barco. Son como el GPS, la brújula, el sextante y el BOR, que es un sistema de radio direccional. Y yo integro esa información y eso me permite establecer un rumbo. Hay unos antecedentes previos, probablemente la mayoría de nosotros no estamos familiarizados con eso, que se llamaban los Balance Scorecards. Eran unas estrategias un poco rudimentarias, vistas ahorita, pero era lo que había en ese momento, de poder decidir como una manera de semáforo en función de unos indicadores si las cosas estaban mejorando o empeorando en el entorno que yo estaba manejando en ese momento. Cada una de estas capas tienen sus particularidades que requieren destrezas particulares en algunos de ellos, sobre todo cuando estamos hablando de empresas como grandes empresas, Hidrocapital o el ministerio. No importa que usted esté en un ambulatorio, lo que tenga es un solo consultorio, hasta un hospital de alta complejidad. En cada uno, a su nivel, pudiéramos instalar sistemas de inteligencia de negocio que nos permitan tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, ¿qué permite la inteligencia de negocio? Bueno, facilita el acceso a la información, permite el análisis en tiempo real, ayuda a identificar cosas como gastos, costos o inversión, reduce el riesgo de los cuellos de botella o de estancamiento de procesos, ayuda a conocer intrínsecamente el negocio en el cual usted está trabajando y al final, lo que dijo siempre, mejora la toma de decisiones. Decisiones basadas en datos pues, siempre van a tener mucho menos riesgo que decisiones basadas en sensaciones. Y esto, yo les pongo un análisis un poco con unos ejemplos de cómo ha ido creciendo la información en el mundo. En la prehistoria, bueno, el lenguaje era pictórico y tardó años, cientos de años, en descifrar, por ejemplo, el significado de las cuevas del Altamira. Ya a final del siglo XV aparecen los escritos y tú para obtener acceso a la información tenías que leerte esos escritos del posterior Renacimiento, entre ellos la Biblia, etcétera, etcétera, y tardarías meses. Hoy con enciclopedia puedes tardar días en estar acorde a obtener la información, pero modernamente la información producida en redes sociales se duplica en minutos y esto es un cambio paradigmático importante. Estamos ante una nueva etapa de la revolución del mundo y es la integración de los datos. Los datos crecen de forma logarítmica, no lineal. Y esto hace que la masa de información que va creciendo en el tiempo muy rápidamente implica en nosotros ponernos a tono a esa velocidad a la cual está creciendo la información en el mundo entero y por lo tanto también en el sector salud. Estos conceptos relacionados con estos paradigmas implican un conocimiento de cómo se transmite la información o qué características tiene la información, que algunas de ellas son particulares, bajo mi identidad en el mundo de los datos. Yo tengo una trazabilidad, tengo una metadata, es decir, cada vez que hago una operación con el banco, se genera una serie de informaciones, no solamente el monto que yo le transferí a mi hija, por ejemplo, en el pago móvil, sino una serie, la hora, el tiempo, en qué momento, desde qué aparato hice la transacción, todo eso en el sector salud tiene un coequivalente. Pero para que tengamos idea de la magnitud, si nosotros fuéramos a escribir el Quijote, ¿ok? En Twitter, equivaldría a 13,000 tweets, ¿ok? O sea, si yo divido el Quijote en tweets, tendría 13,000 tweets. Y por ejemplo, esto está un poco desactualizado, pero si yo veo Luis Carlos Díaz, cuántos tweets ha escrito 108,000 tweets, o sea, ha escrito 10 veces el Quijote. Imagínense la magnitud de información que pasa a través del tweet mundialmente en cada momento. Entonces, esto para darles una idea de cuán intensa se produce la información. ¿Qué genera esto en el tema de la salud? Bueno, que tenemos fuentes de intubación o tuberías que son más independientes, más diversas, algunas de ellas más estructuradas, pero que requieren nuevas herramientas y nuevas skills, nuevas destrezas en nosotros para poder leerla e interpretarla. No es solamente necesario saber leer para poder leer la Biblia. Hoy en día tenemos que
entender o tener algunos skills particulares para integrar la información. Les voy a poner un ejemplo de unas cosas que funcionan hoy en día, que son bastante clásicas. El Health Map es una iniciativa del Harvard Medical School que incorporó, lo pueden chequear, las notificaciones de enfermedades que están activas en el mundo a través de redes de periódicos. ¿Okay? Entonces, usted puede crear un mapa en tiempo real, usted se mete en el mapa y ve todo ese poco punto rojo y puede saber qué situaciones epidémicas están activas en el mundo. Obviamente, si uno ve coronavirus, pues esto parece un arbolito de Navidad, pero ese arbolito de Navidad no está incluido, el que están ustedes viendo ahí no está incluido coronavirus. Es un mapa de antes del coronavirus y tenemos muchas informaciones al tiempo. Siempre traigo esta lámina, que es el primer visualizador de datos que hubo en el mundo conocido, al menos en la epidemiología, fue John Snow. John Snow nos dio una lección que todavía perdura. Cada una de esas pilitas que parecen pilas de moneda es el número de fallecidos por calle en Londres durante la primera epidemia de cólera, que fue el nacimiento de la epidemiología mundial. Y desde entonces, la verdad, hemos avanzado en los estilos, pero el concepto es el mismo. Cómo yo represento gráficamente una información que me permite tomar decisiones. Y aquí le pongo un gran ejemplo simple, y esta es la curva de una epidemia. Si yo, en base a la información que tengo, mi desenlace va a ser completamente diferente. Es decir, el gran santo grial de la epidemiología hoy es qué variables puedo yo monitorear aquí en tiempo real que me permitan modificar el curso de una epidemia, y creo que tenemos ejemplos bien interesantes con lo que hemos visto en COVID hasta ahora. Esto es un mapa que construimos tratando de construir una aplicación que mirara todos los tweets de Caracas, ¿ok? Y a cada tweet hacíamos a través de un software, hacía una lectura semántica del Twitter, ¿ok? De cada tweet que yo escribo y de todos los tweets que se producen en Caracas en ese día, un análisis semántico. Veo si ese tweet tiene una orientación positiva, tiene una orientación negativa, el texto, o es neutra, ¿ok? Si yo estoy hablando cosas, palabras, en castellano podemos ponerle connotación negativa, otras positivas y otras neutras. Si estaba en positivo, le ponía un color azul, en este caso, de este lado el mapa de Caracas. Si era neutro, era en el medio, y si el tweet tenía un contexto negativo, era los puntos rojos. Cuando hicimos la aplicación y conectamos al Twitter, esa aplicación al primer mapa, lo primero pensamiento epidemiológico, estamos equivocados. No puede ser que todos los tweets negativos estén en el este de Caracas, los tweets positivos estén en el oeste de Caracas y en el medio esté neutro. Aquí hay un error de código. Pasamos 2 horas revisando los códigos porque no habíamos revisado el Twitter de Caracas ese día y nos dimos cuenta que los códigos estaban bien. Ese fue el día que se llevaron preso Antonio Ledesma, que era el alcalde de ese momento. Entonces, ahí entendimos cuando vimos ese mapa que la potencia en el análisis de grandes cantidades de información puestas en un tablero, en una sola imagen, era extremadamente potente. Y entendimos que analizar esta información de una forma adecuada nos puede dar como luces de por dónde van los tiros, de qué habla la gente, qué opina la gente o qué piensa la gente en ese momento determinado. Varias de estas iniciativas ocurrieron al mismo tiempo y yo las voy a compartir con ustedes porque fueron cosas que vivimos en el momento como antecedente histórico, pero que nos han llevado a donde estamos. En buena parte de estas iniciativas me acompañó o me acompaña Jorge Hernández, que está aquí con nosotros, y buena parte de ellos partieron de la investigación de campo. En este caso, nosotros pudimos instalar la historia médica digital en el municipio de Sucre, que tenía 20 y tantos ambulatorios, y la descargada de la información de la morbilidad diaria pegaba a un tablero de información que me daba una interfase, un mapa como esto del municipio de Sucre, me permitía saber o entender cómo se producían los casos de influenza, en este caso, o de Zika o de chikungunya en el municipio más poblado del país y probablemente de los más poblados de Latinoamérica. Y entendíamos que la enfermedad se produce en clúster, ¿ok? Y clúster que tienen una lógica. Si yo entiendo la lógica de ese clúster, puedo tratar de influir sobre la evolución de esa epidemia en particular, y en este caso era infecciones respiratorias, que teníamos un brote de influenza en ese momento. También vivimos, por mera casualidad, epidemias como dengue en el 2015 y Zika empezamos a verlo. Y cuando le preguntamos a la gente que estaba ya históricamente en el municipio de Sucre, bueno, mira, que vamos a fumigar y tal. Ok, ajá.
¿En base a qué criterio? Porque no fumiga salud, fumiga la gente de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento urbano. ¿Cuál es el criterio para fumigar en las urbanizaciones? Bueno, vamos por orden alfabético. Bueno, no tenía mucho sentido fumigar por orden alfabético. Entonces, mira, espera un momentico, nosotros tenemos una geocodificación de los casos de la ciudad, en particular del municipio. Vamos a ir a tener atención preferencial por las zonas donde hay mayor cantidad de casos, porque hay mayor cantidad de vectores. Entonces, hay una lógica de la acción pública basada en información que el tablero nos estaba dando, y ese tablero era los datos obtenidos de la historia médica digital. Y estos son algunos de los ejemplos. Lo mismo lo pasó con chikungunya. Este es el número de casos de chikungunya por cuadra del propio municipio. Fíjense que hay uno donde hay 88 casos y otro donde hay 2 casos. Obviamente la densidad de población en esas zonas son diferentes, pero esto nos permitía, en enfermedades producidas por vectores, como es el caso de chikungunya, poder tener acciones de política pública para tratar de controlar el brote con información que nos estaba generando el tablero. También empezamos a tener una gran dificultad, que no teníamos los casos de dengue, ¿ok? Y al no tener información sobre los casos de dengue, no sabíamos dónde se producían. Y empezamos a investigar si podíamos, a través de información proxy, por ejemplo, el cuadrito de Google que usted pone, quiere saber de dengue, y pone dengue, o pone fiebre amarilla, o pone COVID ahorita, si esa búsqueda era un proxy del número de casos. Y publicamos un trabajo, que ya están varios publicados, donde correlacionamos el número de casos con los datos del ministerio. Y la correlación era 88% semana a semana, 10 años. Es decir, a través de información pública de gran escala podíamos extrapolar y bypassear la información que el ministerio ya no producía, y lo seguimos haciendo. También lo probamos para Zika. Ahí vemos la correlación, la línea roja de los casos reales de febriles del Ministerio de Salud contra los casos en Google Trend, y vimos que la correlación era, como les dije aquí, 88% de las veces durante la epidemia de Zika, y eso nos permitió, lo hicimos con chikungunya también y fue muy bueno. Eso nos llevó a tratar de avanzar sobre qué otras utilidades podía tener la integración de información, de gran cantidad de información, en tableros de información, que en definitiva era Business Intelligence. Y un amigo, digamos, la narrativa de los casos para mí es importante porque los cuentos conectan con cosas que hacemos. Entonces, este cuento, un amigo que trabaja en una clínica en Caracas, ya no está en Venezuela este amigo, me dice, mire, yo creo que estamos teniendo como más casos de determinado tipo de bacterias que no estamos viendo bien. Yo le dije, mira, mándame la data en este formato y vamos a analizarlo. Y ahí conectamos los datos de los cultivos. Ojo, aquí ven un cultivo común y corriente cuya única utilización es el médico que indica el antibiótico en base al cultivo. Pero si nosotros sumamos, en vez de un cultivo, 200.000 cultivos, vamos a tener unas tendencias que, si no me pongo a verla, no voy a entender qué está pasando. Entonces, conectamos el histórico de cultivo de los últimos 5 años de esa institución y lo pusimos en tiempo real, y generamos lo que hoy en día conocemos como un tablero de control de inteligencia aplicado a datos microbiológicos, que tiene esta estructura. Por un lado tenemos una entrada de información, donde hay entrada clínica, entrada microbiológica. Eso va a través de un proceso de homogenización de la data a un data warehouse, que es una computadora. No es nada complicado. Hoy en día hay data warehouse que funcionan en la red, en la nube, etcétera, etcétera. Le conectamos a eso un software de visualización de datos, que es, en ese caso era Tableau, y un archivo especial que llamamos Centinela, y eso iba visualizado a unas tablets o a unos teléfonos del Comité de Control de Infecciones, donde hay políticas establecidas en base a los datos que estaban viendo. Bueno, lo que conectábamos era un paciente a través de una computadora con datos a un visualizador de datos, y le permitía a la enfermera del control de infecciones tomar decisiones. Vamos a ver cómo. Esto era el tablero, y empezamos a darnos cuenta que no solamente en ese momento tenían una epidemia, sino habían tenido 2 epidemias previas que no habían conocido, porque establezco un canal endémico de, en este caso particular, los bacilos gram negativos, y tengo picos en determinados momentos que yo puedo identificar. Si esta herramienta funciona en tiempo real, en lo que empiezo a tener un pico que viene subiendo, puedo tomar acciones particulares para evitar que eso siga pasando. En la lámina de abajo es Pseudomonas aeruginosa, y en la lámina de abajo es Acinetobacter baumannii. Son gérmenes muy complicados del manejo hospitalario, pero que nos permitían conocer la realidad en tiempo real. Y así podíamos tener catéteres, hemocultivos,
Staphylococcus aureus, etcétera, etcétera. Pero además, otra de las integraciones de esta información es que yo puedo geolocalizar dónde se producen las infecciones. En este caso en particular, tenía la planta física del hospital y podía ver si había relación, por ejemplo, un punto verde, en este caso era una Escherichia coli de un genotipo particular y se producía en 2 habitaciones contiguas. Muy probablemente yo puedo establecer mecanismos de transmisión de estas infecciones intrahospitalarias integrando información que es el plano de la institución y poder saber cómo se produce eso en determinada semana. Entonces, integro información microbiológica, información geográfica del plano de la institución y puedo tomar decisiones prácticas de cómo hacer. Y a su vez puedo ir de alguna manera analizando o haciendo drill down de la información y poder saber, por ejemplo, determinados gérmenes, por ejemplo, de determinado tipo de estafilococo, determinado tipo de piso, determinado tipo de paciente en cada uno de los temas. Entonces, bueno, y además puedo, si yo me pongo, les voy a enseñar algo en tiempo real de cómo funciona pero con otro escenario. Si yo me pongo en este punto de la curva y le presiono clic, voy a ver todos los pacientes, aquí van en la lista de pacientes, con su respectivo panel de resistencia que me están produciendo ese brote. Es decir, ya puedo identificar el brote con un paciente específico, dónde está, de dónde proviene y cómo llegó de ahí y hacer el trazado directo de cada uno de esos pacientes. Eso en el caso de la data microbiológica y es lo que hemos estado haciendo en la encuesta nacional de hospitales y que mantenemos desde hace ya 6 años. El Sistema Nacional de la Encuesta Nacional de Hospitales es un sistema que está basado en crowdsourcing, es decir, información de la comunidad, en este caso una comunidad de salud entrenada, que a través de una aplicación de teléfono conecta a una base de datos organizada que va conectada a su vez a un visualizador y me permite saber casi que por hora o por día qué es lo que está pasando y cómo está pasando esto en tiempo real progresivamente. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Este es cómo funciona el algoritmo. Tengo la encuesta, tengo la aplicación de teléfono, tengo también que se libera por WhatsApp. Puedo tener conectividad también a redes sociales como Twitter y Facebook. Organizo esa información y al final tengo un visualizador. Aquí dan algunas de las salidas de visualización de informes técnicos de la encuesta de hospitales que tienen mapas, gráficos, densidades, etcétera, etcétera. También hemos utilizado esto en algunas epidemias específicas, en este caso para detectar casos severos de chikungunya con enfermedad mortal por chikungunya, que identificamos un número determinado de casos y detectamos, pudimos tomar muestras de los pacientes, pudimos obtener información dedicada de los pacientes basada en el mismo concepto de información. Pero bueno, una de las críticas que siempre se nos hace es, ok, ¿cómo hacen con las personas que no tienen acceso a datos? Y hay algunos proxies, como por ejemplo el crowdsource asociado a SMS, que no requiere de datos específicos, de datos digitales, y que a través de SMS podemos entrar a otros estratos en América Latina o en África que no tienen acceso a datos en tiempo real, pero que podemos manejar y les vamos a enseñar un desarrollo. Este desarrollo es un bot, ¿ok? Es un robot que funciona sobre SMS. Usted tiene fiebre, ¿ok? Y vive en el Pedregal y Caracas. Y escribe al 0800 fiebre, tengo fiebre, y empieza a tener interacción con el bot y vamos a ver cómo es la interacción con el bot. Esta interacción es automáticamente. El bot te pregunta, te dice que voy a tratar de diferenciar si usted tiene dengue, zika o chikungunya en base a los síntomas, ¿ok? Y va en una secuencia específica de preguntas y el bot tiene un algoritmo detrás de ella que va a decidir si usted tiene dengue, chikungunya o zika, y esto tiene una sensibilidad similar a hacerse una prueba de sangre de dengue en este momento. Es capaz de geolocalizarlo, le pregunta dónde estuvo, ¿ok? Lo geolocalizo. Al tener contacto el bot contra la persona, ya voy guardando una tabla de datos. Por ejemplo, si tengo escalofrío, la duración de la fiebre, la intensidad de la fiebre y algún otro síntoma, y eso va pegado a un algoritmo de decisión que ya nosotros validamos previamente de si esto podía ser zika, chikungunya o dengue, que son enfermedades muy parecidas y las cuales hacer el diagnóstico serológico es bastante difícil. Entonces, el bot va interactuando con la persona, ¿ok? Detrás de eso no hay una persona hablando, sino es un algoritmo estructurado
y permite ir avanzando sobre este tema. Entonces, van a ver como el bot le dice al final cómo es cada una de las cosas. Le envío la ubicación donde estoy para saber cuál es mi servicio de salud más cercano y si yo detecto algún evento de emergencia, le digo, acuda a la emergencia de tal hospital. Entonces le dice, tienes alta probabilidad de tener dengue, acude a un médico a la brevedad, muchas gracias por usar nuestro servicio, me gustaría que calificaras el servicio. Entonces, este es un bot automático que es capaz de diferenciar 3 enfermedades muy parecidas, casi de la misma forma que puede hacerlo un examen de sangre, y puede interactuar con la persona, guardar información y después mandarle mensajes preventivos. Otra de las cosas que usamos gran información y estos tableros de Business Intelligence es evaluar patrón de déficit de medicamentos. En el 2017 y 2018, durante la gran oscurantismo del tema de medicamentos, conectamos un robot a la falla de medicamentos que hacía un análisis de los tweets de toda la gente en Venezuela pidiendo medicamentos, y eso generó una base de datos que tiene más de 40 millones de datos que hoy podemos actualizar y ver en tableros de tiempo real para saber los patrones de déficit de medicamentos. Eso con ayuda de ingenieros en computación de una ONG que funciona en San Francisco, California, nos ayudaron y conectamos la necesidad de los medicamentos con base de datos de disponibilidad de medicamentos. Entonces, hoy en día existe un Twitter que se llama MediTweet y usted le escribe un mensaje directo a MediTweet, busco amiodarona, y él conecta con la base de datos de déficit, con la base de datos de medicamentos que hay, y le manda un mensaje directo diciéndole, bajo este link usted puede encontrar amiodarona, y usted aprieta el link y puede tener acceso a la información de amiodarona en cualquier parte del país, y esto tarda más o menos de unos 20 a minuto y medio, de 20 segundos a minuto y medio, obtener información. ¿Cómo funciona ese? Yo hago un análisis en una tabla de datos y hago data mining automático de lo que está en el texto del tuit. Tengo una interfase visual que me lleva a una información. Algunos ejemplos que les voy a dar, voy a compartir aquí para que vean cómo se hace en tiempo real, más allá que vean estos. Jorge, dame feedback si vamos a ver, quiero que vean, por ejemplo, el tabló que tenemos de... Jorge, avísame si lo están viendo, la pantalla blanca de tabló. Perfecto, la estamos viendo. Okay. Yo voy a crear un gráfico partiendo de nada. Aquí tengo conectado el sistema de Business Intelligence a un repositorio de datos internacional, ¿okay? Que yo validé previamente, que tiene hoy en día más de 15 millones de filas. ¿Okay? Y yo quiero ver cuántos muertos se están produciendo en el mundo producto de la enfermedad por COVID. ¿Okay? Esto es data mundial. Voy a poner total, total de fallecidos. ¿Okay? Lo tiro aquí. Voy a ver el total de fallecidos, voy a poner el tiempo en que se están produciendo, quiero ver una curva epidemiológica, aquí cambio el año a números a la semana, y ahí tengo el número total de fallecidos, ¿ok? Que hemos tenido en COVID hasta ahora. Voy a poner el número nuevo de fallecidos, no el número total, si el número nuevo de fallecidos, que es el, aquí está, nuevas muertes, para que me dé la curva, y esa es la curva de muertos en el mundo entero, históricamente actualizada hasta esta mañana, en todo el mundo. Si yo además de eso le pongo los continentes con colores, ¿ok? Y ahí voy a ver, discriminado por continente, voy a quitar lo que son nulos, ¿ok? Y voy a ver el número, la curva de fallecidos por continente desde que empezó la epidemia hasta esta mañana, ¿ok? Si además de eso yo le meto una página, un filtro por, lo voy a poner por meses, por ejemplo, ¿ok? Yo aquí voy a ver la epidemia, una película de la epidemia por meses desde que empezó, ¿ok? Fíjense cómo corre como una película, voy a ponerlo por semanas quizás, para que se vea mejor por número de semanas, desde que empezó la epidemia, lo he hecho para atrás, y aquí vamos viendo cómo va avanzando, ¿ok? Entonces, es una herramienta muy potente, más o menos intuitiva, una vez que conoce uno el sistema. Este es uno de los esquemas. No se está viendo la animación por la velocidad de conexión, Julio. Es por la velocidad. Bueno, vamos a esperar un poquito y ahí van a ver unas líneas que se van difuminando, que serían cómo va evolucionando la epidemia progresivamente. Y además de eso,
Si yo pongo en determinado momento y le doy clic ahí, voy a ver el número de muertes en ese momento, 24.000 para el 14 de febrero. ¿Ok? Voy a ponerle otros de Venezuela. Ahí deben ver, ahí estoy conectado a otra data, que es la data de COVID en Venezuela. Y aquí yo voy a tener una animación que son la ocupación en terapia intensiva, ¿ok? En los diferentes momentos de Venezuela. Lo voy a pasar con una peliculita, van a ver cómo cambian los colores, que indica a medida que se ponga más rojo, es que la terapia intensiva se están llenando más. Por meses, desde que empezó la epidemia hasta la semana pasada, en este caso particular. Entonces me permite evaluar en tiempo real cómo va pasando la epidemia. Ustedes lo van a ver un poco lento por el tiempo de transmisión de internet, pero me da una idea muy intuitiva de qué está pasando en cada momento, en cada parte del país. Entonces, vamos a poner por aquí la presentación de nuevo. Con unos ejemplos de lo que estamos haciendo en este momento. ¿Qué otras cosas hemos hecho no necesariamente relacionadas con el área de la salud? Bueno, hemos hecho evaluaciones, perdón, de gran cantidad de señales de Twitter para ver tendencias específicas que tienen relación con aspectos políticos, por ejemplo. Saber qué está opinando la gente en Venezuela o en Caracas o en un estado particular en relación a una opinión política. Y también podemos georreferenciar opiniones negativas, positivas y neutras por urbanizaciones, por calle, porque cuando usted tuitea, la mayoría de las veces está su georreferenciación de dónde está tuiteando. Y eso nos permite geolocalizar el Twitter. Y también hemos utilizado esto para otras funciones. Por ejemplo, estos son mesas electorales que tienen unos colores basados en un algoritmo, porque en cada mesa electoral está el histórico de votación de esa mesa electoral en los últimos 20 años. Esta es una data que tiene casi 70 millones de datos y que yo puedo ver en mi propia computadora y ver el país, en este caso Distrito Capital, esto es Municipio Libertador, y puedo ver tendencias específicas por centro solamente clicando en el centro de votación y puedo ver tendencias de gran escala históricamente. Bueno, hoy en día hay muchos proveedores de servicios de inteligencia artificial y de business intelligence. Aquí les pongo algunos de ellos. Yo no los conozco todos. Yo solamente he trabajado con Pentaho y con Tableau. Tableau tiene una versión pública que no es paga. Y Google tiene desarrollos recientes como BigQuery, que es un sistema de business intelligence adaptado para grandes bases de datos, que es de un precio bastante accesible, inclusive gratis en unos momentos son pero mi idea es que ustedes se familiaricen con algunos de ellos. Lo que cambia la sofisticación del sistema es a cuántas bases de datos. Por ejemplo, el público te permite conectarte a Google Sheets, que IBM ya requiere pago, pero la hecha con aplicaciones gratis o de muy bajo costo. Bueno, como pensamiento de cierre, el objetivo principal es ayudar en la toma de decisiones de instituciones, de los organismos o de las personas. Mientras más datos, mejor analizado, menor probabilidad de error. Los datos crecen de manera exponencial y no lineal, por lo tanto, nuestra celeridad en la interpretación de esos datos tiene que aumentar de la misma manera. Los desarrollos son de muy bajo costo o de muy alto costo, dependiendo de mis necesidades, pero se pueden tener soluciones escaladas. Hay que construir todo un framework necesario y eso implica pasar por construir buenas bases de datos. Por eso nuestra insistencia en el manejo o el conocimiento de ustedes de bases de datos. Y un concepto final muy importante, no importa que sea medicina o en otras cosas. Datos es igual a poder. Y en la medida que usted sea capaz de integrar esos datos, interpretarlo mejor, va a tener más poder y va a tener mejores decisiones. Yo voy a terminar por aquí y
creo que tenemos chance para algunas preguntas. Muchas gracias. Y gracias, doctor, por la presentación excelente. Como mencionamos al inicio, pueden hacer sus preguntas a través del chat. Les animamos a escribir y conversar con nuestro invitado para responder cualquier inquietud. Igual si alguno de los coordinadores, mientras nos van escribiendo, quisiera hacer mención o comentar o hacer alguna pregunta. Hasta este momento no hay nada. Ernesto levantó la mano. Sí, adelante, profesor. ¿Cómo están? Excelente, Julio. Bueno, ya que en la audiencia parece que están un poco tímidos. Bueno, primero, excelente presentación. Me gusta mucho que se hable de este tipo de cosas aplicadas al sector de medicina, que están siendo aplicadas en muchos otros sectores. Mi gran incógnita acá es el levantamiento de los datos. ¿Cómo se hace o cómo han hecho en Venezuela para levantar los datos? Porque esa es la gran tarea acá. Luego, el análisis de ellos, bueno, tú eres una persona que sabes, pero tú dijiste algo, bueno, que tenemos que saber todos un poco en lo que podría no estar tan de acuerdo, pero esto no es la sustancia. Lo que quiero preguntar es cómo hacen para la creación de bases de datos, que es el gran trabajo inicial. Son Big Data Análisis, de lo que estamos hablando. ¿Cómo hace? Sobre todo en un país donde hay tan pocos recursos. ¿Cómo se hace acá en Venezuela para crear una gran base de datos? Yo creo que hay como dos grandes ejemplos paradigmáticos, o tres ejemplos paradigmáticos. Pensar en la creación de una historia médica digital en Petare es un concepto costó a la alcaldía con dinero internacional, estructura robusta. José María fue parte de los arquitectos e ingenieros conceptualmente que nos ayudó en esa historia, y eso obviamente es algo envergadura. Pues espero que con buena voluntad, con trabajo y con objetivo, al finalmente todavía funciona eso ahí. ¿Okay? Te voy a poner otro ejemplo. Parte de mis alumnos que entendieron esto, puedo citar a Tatiana Drumontes. Tatiana es infectólogo pediatra que hizo nuestro curso de interpretación de datos para el sector médico. Entendió esto y se movilizó y creó una historia médica digital en su servicio de pediatría del hospital universitario. ¿Y qué pasa? Armó su estructura básica con lo que tenía a mano, Access, tal, no sé qué. Bueno, con dificultades, pero avanzó. Al año estaba produciendo 3 o 4 papers de publicación científica, y la única es que ella tuvo el tesón de armar y que los residentes que estaban obligados a llenar de información la llenaran en su tablet, en su teléfono o en su computadora para una cosa tan simple como el informe de egreso de los pacientes. Entonces, esto como dos ejemplos, uno sofisticado, ni hablate de la clínica metropolitana que tiene SAPO. O sea, ahí hay información robustísima donde yo estimo que quizás el 80% de la información que se vacía ahí todavía no les damos tanta utilidad. Son 3 escalas de información. Entonces yo creo que no hay que perderse en el océano de los datos. Si yo tengo acceso a un entorno relativamente limitado, mi ambulatorio, ¿qué tengo que estructurar en mi cabeza para empezar a guardar los datos de una forma ordenada? Creo que ese sería mi mensaje claro, aún a pesar de no tener recursos. Y de ahí voy escalando dependiendo de mis necesidades. Probablemente la necesidad del hospital universitario como concepto institucional es completamente diferente. Pero lo que yo quiero transmitirle a los muchachos que están en todas partes de Venezuela es que entender el concepto y empezar a caminar es fundamental. Y de ahí en adelante voy a ver la magia que necesita tener datos guardados cuando tengo un tiempo. La base de datos de nuestros pacientes en el Instituto de Medicina Tropical la empezamos nosotros mismos a hacerla con conocimientos básicos, y hoy tenemos una información ahí muy valiosa que todavía estamos analizando. Entonces, yo creo que mi motivación es a estimularse a crear cuando yo no sé, llamar a alguien que sepa y empezar por el
primer paso, que es el fundamental. De ahí en adelante, el resto de los pasos van a ir, etc. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero decir algo, una cosa más a favor en línea con lo que tú dijiste, que es la multiplicación exponencial de los datos, que afortunadamente por la ley de Moore, que tú seguramente conoces muy bien, se ha observado que la capacidad de procesamiento de los CPU también se duplica cada año y medio aproximadamente. Entonces, bueno, cada vez se pueden procesar los datos con mayor celeridad. Muchas gracias. Sí, le está preguntando Sigfrido por el chat, ¿qué programa de análisis estadístico? Fíjate, el framework es el siguiente. Tú tienes un sistema de base de datos estructurado, ¿ok? Voy a poner, por ejemplo, el dashboard que teníamos en microbiología. Eso va conectado a través de unos, llamamos cubos OLAP X, un tema ahí que organizamos la información a una computadora personal, nada complicado. Y en la computadora personal, básicamente, utilizamos Stata como sistema de análisis estadístico y el visualizador es Tableau porque es el que yo conozco. No necesariamente es el mejor, pero empezamos con Tableau público que no costaba nada. Hoy en día tenemos un Tableau dedicado, un Tableau pagado que pagamos una licencia importante al año y eso nos permite generar la estructura de información de datos, pero hay otras opciones. También hemos trabajado con Jorge, por ejemplo, en Excel, Google Sheet y BigQuery, que no tiene mucho costo, con una licencia de investigadores. Entonces, hay varias opciones en general para eso, por eso es el que nosotros hemos utilizado. Bueno, Luis está hablando y habla de la necesidad de datos en nuestra profesión. Esto es importantísimo. Creo que en la medida, yo lo veo como pequeñas islas que vamos construyendo y después esas islas vamos a tener que pegarlas. Entonces, si tenemos una isla en pediatría del hospital universitario, si tenemos una isla en parasitología del Hospital Vargas, si tenemos una isla en infectología o en HIV en el Hospital Vargas, tenemos una isla en medicina tropical, al final vamos a ir creciendo islas. Mi idea, o sea, mi wishful thinking es que ojalá tuviéramos una base de datos única para pacientes con VIH en Venezuela, por ejemplo. Eso no ha sido posible hasta ahora, pero en la medida que tú creas islas pequeñas y tú empiezas a enseñar que esto tiene sentido, ahí la otra gente se va pegando y al final vamos a ir creciendo, vamos a tener que resolver otros problemas que es interconectividad en algún momento, pero yo creo que mi lógica para ustedes es que empezar de a poco paga, ¿ok? Y después ir creciendo. Los comentarios en el chat están más relacionados a la respuesta que acaba de dar, doctor. No tenemos otra pregunta. Si alguien más se anima a escribirlo, por acá igual lo esperamos. Fíjate, una reflexión que yo he hecho es que si no era, esto es para Luis Echezuría, si no hubiéramos tenido bloqueo de la información epidemiológica, probablemente no hubiéramos avanzado tanto. Entonces, la dificultad que fue el acceso a la información nos hizo pensar un poco fuera de la caja y al final dijo, ¿sabes? Si no hay información, vamos a levantarla nosotros. Que es bueno, eso es un país desarrollado que quizás no tiene mucho sentido, pero para nosotros empieza a tener sentido y nos hizo meternos por este camino y avanzar un poco a trocha y mocha desde el principio, pero nos hizo pensar diferente y creo que fue excelente, por lo menos hasta donde estamos hasta ahora. Tenemos allí por ahí una pregunta acerca de si es necesario contar con una base de datos para las personas que viven con VIH y cómo sería la conexión de las mismas, es decir, a través de cuál sistema. Sí, Pati, nosotros, esto lo está preguntando Patricia, que ve pacientes con VIH. Esto ha sido un anhelo mío y de algunos de hace años, no hemos podido hacerlo. Tenemos algunas pequeñas islas, pero el tema de la interconectividad es un tema no tan difícil de resolver. Una vez que tenemos información, la interconectividad se resuelve con tecnología, ¿ok? O con gente que sabe tecnología. Entonces, interconectar esto al final es conectar tablas que van a software que permiten unificar esas tablas y esta información, y hay varias opciones para eso. La interconectividad es un problema de desarrollo en el mundo entero en este momento, pero hay tecnología para eso. Pues. Gracias.
No contamos con otra pregunta o comentario. Por acá están preguntando si han tenido algún problema o trabas con la confidencialidad de los datos y de qué manera han podido salir adelante en caso de verse presentado. Buenísima esa pregunta, Marisabel. Fíjate, no hemos tenido grandes problemas con el tema de la confidencialidad de los datos hasta ahora, ¿ok? Pero nosotros que empezamos chiquitos utilizando, por ejemplo, Google Drive y Google Sheet, nos estamos moviendo a una plataforma mucho más segura que tiene requerimientos, lo que se llama HL7, que es requerimiento de seguridad de datos médicos que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y por eso nos movemos a RedCap. Ya ustedes se han familiarizado con RedCap. RedCap probablemente es un paso adelante sobre lo que veníamos utilizando anteriormente en seguridad digital, y esos son temas que hay que tenerlos pendientes. Gracias que me lo trajiste a colación, porque es algo donde uno tiene que estar pendiente de que estés al día con la necesidad de seguridad de información de datos, porque bueno, ahí hay data sensible para todos, no solamente de los pacientes, sino de nosotros, de los informantes, etcétera, etcétera. Pero los que están en el curso ya se han familiarizado con el uso de RedCap, también con Google Drive, que son herramientas que nuestro objetivo al principio, cuando empezamos el diseño de este curso, era: tenemos que exponer a los estudiantes a diferentes opciones o herramientas de trabajo. Y creo que es parte de nuestro leitmotiv diario. Enseñarlos que existen estas herramientas, familiarizarlos con ellas, y buena parte de lo que usted avance es uno dándose cabezazos ahí con el software de en adelante. Patricia responde que son fans de RedCap. Muy bien. Qué bueno. No tengo otra pregunta por acá. Sí, doctor. No sé si alguien más de los coordinadores quisiera agregar algo a lo que el doctor ha expuesto la tarde de hoy, mientras podamos recibir algún otro comentario. Por acá preguntan, Tony, he visto implantación de SIC, voy a leer las siglas, en algunas alcaldías que terminan sin ser aprovechados. ¿Algún comentario? Gracias, Tony, por la pregunta. Fíjate, hemos trabajado, Jorge y yo, algunas personas que nos acompañan en estos sistemas en algunas alcaldías. Te puedo dar mi conclusión en este momento. Cuando tú tienes interacción con el usuario final, es decir, tu cliente, que sería el alcalde, hasta que tú no tienes una solución de visualización muy intuitiva, les cuesta entender la información, ¿ok? Tú puedes dejar los tableros armados, pero siento que no, si no hay un proceso de enseñar a una persona que interactúe con la información y la entienda y la digiere bien, a veces siento que perdemos un poco todo ese trabajo. Tener sistema de información geográfico es útil como herramienta basal, pero tener solamente el SIC instalado no es suficiente para que el decisor utilice la información. Ese último peldaño de la utilización de la información tenemos que pensarlo mejor para que nuestro cliente final le haga más provecho a esto. Y no necesites un experto en sistema de información geográfica para entender la información. Yo creo que es vital que un alcalde entienda esta información y tome decisiones día a día basado en lo que está viendo. Y no tenga que llamar al tipo de base de datos, mira, ¿qué es lo que está pasando ahí en la cuadra tal? Sino que él, digamos, entienda intuitivamente para qué le sirve la información. Y creo que ese último peldaño es quizás donde no hemos sido tan eficientes y probablemente haya que mejorarlo un poco. Acá tenemos una mano levantada. Quisiera validar, Eva, si el profesor Ernesto Blanco volvió a levantar la mano. Sí, Julio, fíjate, esto es igual o parecido a lo que se usa en muchas empresas privadas de CRM, ¿no? CRM es, bueno, Customer Relationship Management. Porque lo que hemos visto es que estas aplicaciones que tú nos mostraste, lo que hacen es ayudar a ver, por ejemplo, cómo se está comportando una epidemia, que es lo que básicamente mostraste. Ahora, ¿no han hecho ustedes, no han utilizado también estos datos? Porque creo que sí se puede.
para ofrecer servicios nuevos, servicios, lo que se hace en las empresas, servicios diferenciados. Tenemos esta base de datos, los segmentamos de alguna manera. Entonces, mira, aquí a esta gente que se le puede ofrecer tal cosa, pero desde el punto de vista médico se puede hacer exactamente lo mismo. Entonces, me gustaría ver qué respuesta me das. Fíjate, interesante la pregunta. Uno de los dashboards que viste es un dashboard que desarrollamos para una clínica de Caracas que el cliente era el Comité de Control de Infecciones. ¿Okay? Hemos tenido dificultades en hacer entender a los tomadores de decisión, que son los presidentes y la junta directiva de la clínica, para qué sirve esto. ¿Okay? Aunque suene paradójico, los médicos no son tan fáciles de que entiendan la utilidad de esto, inclusive en mi propia clínica, pues. ¿Okay? No, y dado que nosotros tenemos una responsabilidad muy importante en el mundo de la clínica, ¿ok? Quizás no hemos tenido el tiempo para desarrollar esto como una visión de negocio lo suficientemente dedicada para hacer el salto o tener los interlocutores necesarios. Esto requiere dedicarle tiempo y desarrollo a eso, pero yo creo que hay un área importante. O sea, es fácil explicarle al presidente Procter & Gamble un tablero como esto. De hecho, ellos tienen sus propias herramientas de BI y tienen departamentos de BI. Pero todavía en el sector clínico, en particular clínicas y hospitales, siento que estamos un poco atrasados en ese camino porque los decisores quizás no terminan de entender lo vital que es esto para su propia ejecución. Y ahí hay un camino que tenemos que andar. Pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos a la señora Eva Seckler que no sé si quiere escribir la pregunta por el chat. Podríamos hacerle excepción y permitir el micrófono para que realice su pregunta o comentario. ¿Me permite el micrófono? Sí, ya lo tiene. Buenas tardes, yo soy la doctora Eva Seckler, la coordinadora docente del Hospital de los Magallanes. Y hay una pregunta que me gustaría oírle la respuesta al doctor Castro, que de paso me enseñó a entender en esta conferencia una cantidad de cosas que yo no entendía, lo cual no es raro en los médicos. Y es la siguiente. ¿Hasta qué punto la base de datos esto es fidedigna? Si muchas veces, y en base a una pregunta que le hicieron previamente, la confidencialidad se la obligan a guardar a los residentes de los posgrados y les han prohibido incluso escribir los diagnósticos definitivos de muerte. ¿Cómo podría el doctor Castro, qué podríamos hacer, además de que les damos unas lavadas de cerebro a los muchachos porque los asustan? Gracias, doctor Castro. Eva Seckler. Gracias, doctora. Me contenta muchísimo que esté aquí con nosotros hoy y que haga esa pregunta tan interesante. Le voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros contamos el número de fallecidos por infección respiratoria aguda en todos los hospitales, en los 40 hospitales más importantes del país, día por día. Y cuando vemos esa cuenta, va por 15.700 y tantos fallecidos de infección respiratoria aguda, y estamos utilizando un eufemismo de COVID. Si usted ve los muertos de COVID oficiales, son 5.000 y tantos. Es más probable que esté cerca de los 15.000 que de los 5.000. Entonces, aquí estamos utilizando una definición sindromática epidemiológica que es válida, ¿ok? Para no meternos en problemas con la definición específica de COVID. Eso es una estrategia que utilizamos nosotros para poder bypassear el tema de la censura. En relación a cuán fidedigno es la información digital en relación a la historia en papel, nosotros hicimos un paper, yo estaba en Boston en ese momento, para demostrar en el caso de endocarditis asociada a colocación de marcapaso. Es un paper que publicamos en el año 97, 98, estaba instalándose la primera base de datos en el hospital que yo estaba, en el Dícones, para comprobar que cuán fidedigna era la información digital de base de datos comparada con historia médica de papel. Y la correlación fue 0.98 en ese momento. Entiendo que usted nos pregunta en relación a la situación venezolana y es perfectamente lógico el tema de las causas de muerte, pero la información producida a través de un teléfono
paradójicamente es mucho más confidencial que un certificado de muerte, porque tiene visualización pública. Entonces, por eso nosotros hemos favorecido la utilización de data digital, porque el que reporta se siente protegido, porque el reporte es anónimo. Entonces, la anonimidad social del reporte es bastante más fidedigna. Obviamente hay un margen de error, claramente hay un margen de error, pero creo que utilizar esta estrategia, como la dije del proxy epidemiológico, del monitoreo sindromático, nos permite de alguna manera soslayar la censura clara que tenemos por parte del Estado de hace mucho tiempo con la información epidemiológica. No es perfecta, pero es mejor que nada, en todo caso. Gracias por la pregunta, doctora. Muchas gracias, doctor. No tenemos comentarios ni preguntas a través del chat y tampoco alguna otra mano levantada, por lo que estaríamos finalizando la participación de esta actividad el día de hoy, agradeciendo a todos, por supuesto, la puntualidad en cuanto a la asistencia y también, bueno, mantenerse con nosotros activo. No sé si algún otro coordinador quisiera dar las palabras como de cierre, o el mismo doctor Julio Castro. No, yo creo que, bueno, creo que hemos cumplido el objetivo, sobre todo con los alumnos. Agradecidísimo de que esté gente que no sea de los alumnos, pero igual nos enorgullece como la doctora Seckler y el resto de las personas que están por aquí. Creo que nuestro objetivo, que son los estudiantes, es avanzar en estas herramientas. Y bueno, seguimos con más herramientas. No se acabó el curso, estamos en la recta final y hay que apretar los motores para la recta final. Es mi mensaje para los muchachos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos los que también nos están comentando. Qué excelente charla y muy valiosa información. Gracias a ustedes por participar. Bueno, feliz tarde para todos. Nos vemos el próximo miércoles.